Para comenzar, vamos a partir de la definición de enfermedad mitocondrial, y esta se define como el conjunto de enfermedades debidas a un defecto mitocondrial primario, que se caracteriza en la mayor parte de los casos por un trastorno de fosforilación oxidativa y una alteración consecuente en la producción de energía. En otras ocasiones se afectan mecanismos relacionados con la producción de radicales libres, estrés oxidativo, envejecimiento y muerte celular. Estas son enfermedades que se detectan con mayor frecuencia en la infancia, y el 50% de estas se manifiestan en el primer año de vida y se asocian con una alta mortalidad. Sin embargo, el otro 20% de estas se detectan en la edad adulta, y aquí estas enfermedades progresan con lentitud. Aunque pueden afectar a cualquier órgano, su manifestación clínica va a ser más evidente en aquellos que requieran de una mayor demanda energética, como por ejemplo el músculo esquelético y cardíaco, el riñón, el páncreas, el hígado y el sistema nervioso central. Y bueno, con este trabajo se pretende revisar algunos aspectos acerca del funcionamiento mitocondrial y se describen los principales cuadros patológicos, así como aspectos diagnósticos y terapéuticos. En cuanto a la fisiología mitocondrial, esta cuenta con una membrana externa que es rica en porinas, translocadores y señalizadores de membranas, así como transportadores y enzimas, y aquí se lleva a cabo la síntesis y modificación de lípidos. También cuenta con una membrana interna que es una bicapa lipídica con invaginaciones, también llamadas crestas mitocondriales, y estas se caracterizan por ser ricas en cardiolipinas. Otra molécula lipídica importante en esta membrana es la coenzima Q o ubiquinona. Y también tenemos un espacio intermembranoso que tiene una composición similar a la del citosol, y en él se crea un gradiente de protones necesarios para la síntesis de ATP, y en este espacio también se encuentra un complejo ferroproteico denominado citocromo C, que además de intervenir en la cadena respiratoria, también actúa como marcador apoptótico. También tienen una matriz mitocondrial, que ésta se encuentra en el interior de la membrana interna, y en ella se localizan el ADN y ARN mitocondrial, así como también los ribosomas mitocondriales. Y en su seno tienen lugar diferentes reacciones metabólicas, como lo son el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de ácidos grasos. También, describiendo más a fondo el ADN mitocondrial, esta es una molécula circular con 16.569 pares de bases, y esta contiene información para 37 genes, de la cual hay 2 RNA ribosomales y 22 RNA de transferencia, y también genes para 13 proteínas estructurales de los 4 complejos de fosforilación oxidativa, y bueno, solo el complejo 2 se codifica completamente por el ADN nuclear. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca de las principales características del ADN mitocondrial, y comenzamos con la semiautonomía, que se refiere a que las mitocondrias precisan del ADN nuclear. En segundo lugar tenemos la heteroplasmia, que quiere decir que las mitocondrias de una misma célula pueden tener diferente material genético. En tercer lugar, la poliplasmia, y esta característica se relaciona mucho con la anterior y se refiere a la independencia que tiene cada mitocondria respecto a otra dentro de una misma célula. También tenemos que las mitocondrias de un nuevo individuo proceden de las que contenía el óvulo, y por lo tanto estas son de exclusivo origen materno. Hay otra característica relacionada a la segregación mitótica, y esta se refiere a que en la división celular las mitocondrias se reparten de manera aleatoria. También tenemos que el ADN mitocondrial, a diferencia del ADN nuclear, es codificante. Y esto nos lleva a la última característica, que es que el ADN mitocondrial tiene una velocidad de mutación 10 veces mayor a la del ADN nuclear. Bien, empezando con las funciones de la mitocondria, tenemos que son 5 principales. La primera es que ayuda en la obtención de energía por síntesis de ATP y la degradación de biomoléculas. La segunda función es que ayuda en la inducción de apoptosis y el tamponamiento del calcio, del cual se hablará más adelante. La tercera función es que favorece la proliferación celular, que es básicamente un proceso de división celular. La cuarta es la síntesis de esteroides, de profinas y otras biomoléculas. La quinta es que ayuda a almacenar iones, agua y algunas partículas de virus y proteínas. Bien, pasando con apoptosis y necrosis, tenemos que son dos procesos diferentes.
La apoptosis es un proceso por el cual la célula degrada algunos componentes que se dividen en micelas y los macrófagos son los que los eliminan más adelante. Tenemos que este proceso se puede activar por mecanismos internos o externos, y estos pueden trabajar individualmente o en conjunto. El mecanismo interno básicamente lo que hace es iniciar la activación de porina, que esta determina la apertura de los poros, y estos son los que permiten el paso de macromoléculas de citosol, que incluyen la CYTC. Esta básicamente se une al APAF, lo que forma apoptosoma, y este activa la caspasa 9, la que a su vez activa la caspasa 3, y esta es la que se encarga del desarrollo apoptótico. Finalmente, en la necrosis tenemos que la necrosis es otro mecanismo de destrucción celular, y aquí lo que la enciende son las altas concentraciones de calcio, que provocan un aumento en la afinidad mitocondrial. Esto trae como principal efecto que se disminuye el potencial de la membrana, y esto causa fallos en la cadena respiratoria, que aumenta el ROS y disminuye el ATP como consecuencia. Cuando el ROS aumenta, el complejo CYTC, cardiolipina, se rompe, y como este era el encargado de iniciar la apoptosis, ya no la va a iniciar. Cuando el calcio afecta el tamponamiento del ROS es cuando se activa el proceso de necrosis. Ahora vamos a empezar con las enfermedades mitocondriales. La característica común de todas las mitocondriopatías primarias es una mutación en el ADN MT o nuclear que afecta al funcionamiento normal de la mitocondria. Se han identificado diferentes mecanismos patogénicos, como lo son las alteraciones del ADN MT, alteraciones del ADN nuclear, alteraciones del transporte de proteínas del núcleo a la mitocondria, alteraciones del embalsamaje correcto de la cadena respiratoria, alteraciones de la dinámica de la mitocondria dentro de la célula, alteraciones de la morfología mitocondrial, alteraciones de la osmolaridad y polaridad mitocondrial, y por último, fallos en el metabolismo mitocondrial. La primera enfermedad que tenemos aquí es el síndrome de Lake o encefalomiopatía necrotizante infantil subaguda, que está originado por fallos en el ADN MT y en el ADN nuclear. Puede afectar a complejos enzimáticos de la cadena respiratoria y se suele manifestar tras el primer año de vida como encefalopatía de inicio infantil, tardío con compromiso piramidal y extrapiramidal asociado a hipotonía axial severa, con afectación ocular, trastornos del sueño y episodios recurrentes de pseudoclusión intestinal. Después tenemos a la enfermedad de Leber, neuropatía óptica hereditaria de Leber o atrofia óptica de Leber, la cual se debe a una mutación del ADN MT que afecta a 3 genes. Esta enfermedad se considera el paradigma de las neuropatías ópticas de causa mitocondrial. Después tenemos a la enfermedad de Alpers o polidistrofia progresiva infantil, que se describió como una afectación cerebral difusa de presentación infantil caracterizada por microcefalía, atrofia cerebral, hipotonía, miclonías, espasticidad, ataxia, ceguera cortical, demencia y crisis convulsivas refractarias al tratamiento. Posteriormente, Hunter-Locker sumó la afectación hepática a la enfermedad, que se conoce como el síndrome de Alpers-Hunter-Locker, el cual se debe a una alteración del metabolismo oxidativo en el que aparece implicado una depresión del ADN MT y una mutación del gen de la polimerasa. Después tenemos al síndrome de Kearns-Sayre, que es caracterizado por oftalmoplegia progresiva crónica, retinopatía pigmentaria, bloqueo cardíaco, ataxia cerebelosa, sordera y alteraciones endocrinas. Y aparece usualmente antes de los 20 años. Este se debe a una delección del ADN MT de 1.3 a 8 kb, en los que siempre se ven afectados unos nucleótidos concretos. Después tenemos a la oftalmoplegia externa progresiva crónica, que es una forma parcial del SKS con afectación ocular. Por último tenemos al síndrome de Pearson, que aparece en los primeros años de vida y suele causar muerte precoz. Se caracteriza por afectar el sistema hematopoyético, causando anemia macrocítica refractaria, vacuolización de los precursores de la médula ósea y difusión pancreática exocrina y posteriormente hepática y renal. Al igual que el SKS, se encuentra implicada una delección del ADN MT. Siguiendo con las enfermedades, tenemos la neuropatopatía de Navajo, que es una enfermedad autosómica recesiva frecuente en los niños del pueblo de Navajo. Esta se debe a una mutación en el gen MPV17 que codifica una proteína de la membrana interna implicada en el metabolismo de ROS.
que conduce a un agotamiento del ADN mitocondrial. Está caracterizada por hepatopatía, neuropatía periférica, ulceración, pérdida de sensibilidad corneal, mutilaciones acrales, leucoencefalopatía, retrasos en el desarrollo. También tiene acidosis metabólica recurrente e infecciones intercurrentes. Después seguimos con el síndrome MELAS, que es un desorden neurodegenerativo progresivo y como en sus iniciales les voy a dar como los síntomas, que son la miopatía mitocondrial, que representan la M, encefalopatía, acidosis láctica y episodios tipo Stokes-like. Esta se debe a un fallo en la transición de nucleótido adenina en la posición 3243 por un nucleótido de guanina, provocando mutaciones en el ADN mitocondrial. Después tenemos la enfermedad el síndrome de MERV, que es una enfermedad también llamada de Fukahara. Es un síndrome de epilepsia mioclónica asociada a fibras rojas rasgadas. Parece deberse a alteraciones de transición de nucleótidos que afectan a la función del ADN de transcripción codificante de fenilanina, lisina y prolina, pero no siempre se da este síndrome cuando hay una afección en ellos. La epilepsia mioclótida, la ataxia, sordera, demencia y miopía con debilidad proximal y afecciones multiorgánicas son unos de los síntomas de este síndrome. Después tenemos el síndrome de NARP, que es una mutación en el gen para la ATPasa en la subunidad 6, en el ADN mitocondrial con transcripción heteroplásmica de tanina y guanina en la posición 8993. Suele ser de inicio en la juventud, pero hay una forma de inicio infantil caracterizada por una encefalopatía asociada a lesión bilateral y simetría de ganglios basales, o también llamada síndrome de Mills. Igual, este síndrome provoca dificultad motoras y para los niños en dificultades para aprender o en el aprendizaje. Y como enfermedad número 11 tenemos el síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Es una neuropatía hereditaria progresiva que afecta a ambos sexos. Se considera en dos formas o tiene como dos categorías, que según la afección de la conducción nerviosa puede ser tipo 1 o del tipo 2. Se caracteriza por la pérdida sensorial progresiva, puede tener debilidad, atrofia muscular, pérdida de reflejos tendinosos profundos y deformidades del pie. Es generalmente o está como más de una manera más visible en las manos y los pies porque tienen como deformaciones, como justo decíamos, entonces es como un signo fácil o un antecedente fácil de identificar. Después tenemos como última enfermedad a la disfunción mitocondrial y otras enfermedades. La disfunción mitocondrial y el daño oxidativo subsecuente se relacionan como un mecanismo patógeno temprano, íntimamente relacionado con diferentes enfermedades neurodegenerativas como lo es el Alzheimer, el Parkinson, la ataxia de Friedreich, la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica. Ahora vamos con el diagnóstico. Para tener un diagnóstico no es suficiente con que haya una ausencia de alteraciones en las pruebas químicas, sino que también se necesitan estudios histológicos y genéticos para poder descartar o confirmar la existencia de enfermedades mitocondriales. Igual es importante el historial clínico del paciente y si se debe sospechar de cualquier paciente que presente una asociación no explicable de dos o más síntomas con un curso clínico progresivo que éste afecte a sus tejidos o órganos que aparentemente no estén relacionados. En cuanto al tratamiento de estas enfermedades mitocondriales, tenemos que en la actualidad existen grandes limitaciones, pues solo se han mostrado que estos tratamientos son útiles en un restringido número de pacientes, circunscribiéndose en la mayor parte de los casos a medidas paliativas y de soporte. Y bueno, en muchas ocasiones precisan de un abordaje multidisciplinar donde el médico de familia juega un papel central tanto en el manejo como en el acompañamiento del paciente y su familia.